el himno 119, primera y segunda estrofa, y vamos a pasar a la escuela dominical después de entonar el himno, de orar, y continuamos con la escuela dominical y los pactos. Adelante. Muy agradecidos contigo por todo lo que nos has concedido, todo lo que nos has dado, Padre Celestial. Ha sido bueno. Todo lo que no hemos recibido y no se nos ha dado también ha sido bueno, porque tú tienes cuidado de nosotros y tú sabes qué darnos y qué no darnos y cuándo dárnoslo, y nosotros te lo agradecemos, Señor. Pedimos que seamos sabios para poder escoger el bien, y que seamos sensibles, Señor, a tu palabra para hacer lo que tú quieres y no lo que nosotros queremos. Pedimos en esta mañana bendiciones. Te pedimos en forma especial por Kevin, el hermano Raúl, que lo va a llevar al médico. Te pedimos para que pues los médicos puedan determinar qué es lo que tiene y darle su medicamento y se pueda recuperar. Es nuestra oración. También, Padre Celestial, por aquellos hermanos que no sabemos su situación y qué están pasando, pedimos por ellos, pero también por los que estamos aquí para aprender más de tu santa palabra, en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pueden sentarse, salir las clases infantiles y recordar que la semana pasada estábamos observando el así llamado pacto mosaico, o el pacto que Dios va a hacer con Israel a través de Moisés y mediando los ángeles. Este pacto fue entregado por los ángeles. Señalamos, ¿verdad?, que en algún momento dado podía haber sido posible, solamente podía ser posible, factible, el que Israel hubiera rechazado el pacto y que hubiera dicho: nosotros no podemos cumplir con las demandas de Dios, porque Dios es santo, Dios es justo, sus demandas también lo son santas y son justas y son verdaderas y son buenas, pero nosotros somos pecadores, incapaces de poder cumplir con lo que Dios está demandando. Sin embargo, dada la ceguera espiritual, el orgullo de la nación de Israel también, su carnalidad, la falta de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, etcétera, aceptan la ley, van a aceptar la ley, pero con la ley estaba incluido la manera de poder mantener la relación con Dios a pesar de estar quebrantando constante y permanentemente la ley, y fueron los sacrificios. Entonces la ley, hermanos, como dice Pablo, no fue dada para la salvación de las almas. La ley fue dada para demostrarle a las personas que no podían ser salvas por obras, ni aún tratando, ¿verdad?, de cumplir tratando de cumplir las demandas que Dios les hubiera impuesto. No era esto posible. Entonces observábamos que el pacto mosaico se dividía en tres grandes partes: mandamientos, juicios y ordenanzas, que tenían que ver con la vida moral, social y religiosa de Israel. Es en las ordenanzas donde vamos a encontrar los sacrificios, y bastaría con leer el libro de Levítico para darse uno cuenta de cuántos sacrificios probables había
¿Y de qué tipos? Estaba el sacrificio de paz, estaba el holocausto, estaba el sacrificio del día de la dispensación, estaba el de la culpa, estaba el del pecado, y hay una enorme, ¿verdad?, cantidad de tipos de sacrificios, todos ellos hablando y tipificando al Señor Jesucristo en su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Por eso Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesucristo, ¿verdad?, siendo la propiciación por nuestros pecados. ¿Alguien se acuerda lo que quiere decir propiciación? Propiciación, alguien que lo haya notado, la propiciación. ¿Qué es la propiciación? La justicia por medio de un sacrificio. Justicia por medio de un sacrificio. Alcanzar, ¿verdad?, la justicia por medio de un sacrificio. Y esa verdad es fundamental. Se señalaba para poder entender por qué el Señor Jesucristo murió. ¿Por qué no Dios dijo: quiero que el hombre sea salvo, y un hombre fue salvo, como en la creación? ¿Por qué Dios no envió a un hombre a que les enseñara algo y a través de ese conocimiento, como dicen los testigos de Jehová, el hombre fuera salvo? Porque no alcanzaba. Era necesario el derramamiento de la sangre. Como dice Hebreos, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Remitir es quitar, borrar el pecado. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que Cristo murió por nosotros y derramó su sangre, si nosotros volvemos a pecar, ¿es necesario que Cristo vuelva a derramar su sangre? No es necesario. Porque Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, que en ese momento todos eran futuros. Todos. Absolutamente todos. Lo que uno debe de hacer es lo que dice la Biblia, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿De acuerdo? La confesión del pecado es lo que ahora tiene el creyente para volver a la comunión con el Señor. Si uno no confiesa su pecado, la comunión con Dios está rota, ¿verdad? No deja de ser Dios nuestro Padre, porque es nuestro Padre, pero sí la comunión con Él se puede romper. Bueno, seguimos. El pacto mosaico era un pacto de obras, es decir, era bilateral, era de dos partes, donde tú haces la tuya y yo hago la mía. Si tú fallas en la tuya, entonces yo voy a proceder y voy a actuar de otra manera. Y efectivamente Israel va a ser llevado al cautiverio por su falta del cumplimiento de este pacto. Las bendiciones dependían totalmente de la fidelidad humana. También proveía los sacrificios restauradores. Se puede decir que este pacto es la fundación de la religión llamada judaísmo. Este es el judaísmo. Nada más que en este momento el judaísmo no está completo. De hecho, en este momento no ofrecen sacrificios. ¿Por qué? ¿Por qué no ofrecen sacrificios los judíos en este momento, hermanos? ¿Por qué no hay sacrificios? ¿Quién me dice por qué no hay sacrificios? Porque no hay templo. Ahora, sí llegaron a ofrecer sacrificios fuera del templo, pero eso estaba mal. Acuérdense, estaban ofreciendo sacrificios en los lugares altos a Dios, a Jehová, al Dios verdadero, pero Dios dice: yo no te mandé que ofrecieras sacrificios que ofrecías en ningún otro lugar. Entonces los judíos, después del cautiverio, hermanos, nunca más han vuelto a ser idólatras. Después del cautiverio en Babilonia, cuando regresaron, la nación de Israel, sí hay un tronadero, ¿verdad? Algo ahí, bueno, algo anda mencionando. La nación de Israel sí entendió, o sea, sí aprendió. No hemos vuelto a ver a un Israel idólatra, ni un Israel que se haya olvidado de Dios. Por el contrario, se volvió fiel, se volvió más constante en todos sus caminos este Israel, pero bueno, con sus excepciones, no es un Israel absoluto. Y en el año 70 después de Cristo, Tito, cuando empieza la campaña, Tito no es el emperador, es un general muy importante. Recuerden que los emperadores romanos no eran elegidos democráticamente, ni eran elegidos en base a su inteligencia solamente o sus poderes políticos, sino principalmente eran elegidos por sus campañas militares. Si alguien quería aspirar a ser emperador de Roma, tenía que ser primero un general y tenía que llevar a cabo campañas muy importantes a favor de Roma y tener logros militares muy importantes. Si no los tenía, si no podía entrar triunfante a Roma habiendo obtenido alguna conquista importante, pues no tenía ninguna posibilidad de ser emperador de Roma.
Y aunque hubo quienes usaron de astucia y de medios violentos y de todo lo que usted puede imaginarse, normalmente era así. Entonces Tito está en una campaña contra los judíos que son rebeldes, que no se aplacan, que están asesinando gente constantemente, que son conflictivos, y se han vuelto a levantar. Nuevamente se organizó una revuelta, que se levantaron contra los romanos, y ahora sí se ha determinado arrasar esa gente, sacarla de allí, meter a otra, destruir la ciudad, y la campaña la tiene Tito. Y hay un historiador, Flavio Josefo, judío, que va a estar relatando lo que está ocurriendo en esos momentos. Y de todos los que eran cabecillas del movimiento, él es el único que va a sobrevivir, porque cuando es apresado Flavio Josefo, él le dice a Tito, le profetiza básicamente y le dice: tú vas a ser emperador de Roma, y así y así. Y entonces él determina perdonarle la vida, vuelve a Roma y es nombrado emperador, y le perdona la vida y lo deja como historiador a este Flavio Josefo, que es el que va a relatar después la destrucción de Masada, del último reducto de los judíos rebeldes, 1000, que se atrincheraron en Masada, que era un palacio que había construido Herodes, pero ellos le hicieron fortaleza, y que al final van a hacer algo que es muy raro en el judaísmo, y es que se van a suicidar. Cuando los romanos ya han construido una rampa gigantesca para poder llegar, y van a llegar al asalto final, cuando entran los romanos, ya no hay más que 2 mujeres vivas que no quisieron suicidarse, y que son las que van a contar todo lo que sucedió ahí en Masada, y que luego se va a convertir durante los 60s en el lema de Israel: no más Masadas, no más, ni una más. Bueno, todo esto, hermanos, porque Israel va a ser destruido en el 70 y no va a volver a existir como nación hasta 1947, como resultado de la ONU diciendo que vamos a hacer con todos los judíos. ¿Cómo vamos de alguna manera a compensarles el holocausto? Ahorita lo vamos a ver un poco más detenidamente. Así es que bueno, pues vamos a darles ahí un territorio, y luego ellos, ya con el territorio y volviendo judíos de todas partes del mundo cargados de dinero, van a declarar su independencia. Se van a hacer un ejército de armas, van a llegar, tienen la bomba nuclear. De los pocos países que la tienen, solamente la tienen 6. Irán está luchando por ser el 7º país que tiene armas nucleares, pero Israel es uno de los que tiene armas nucleares. Lo que sería, pues cuando se fraccionó la Unión Soviética, se fraccionaron también ahí las armas nucleares, pero estaban restringidas a muy pocos. Hay quienes han renunciado a la posibilidad de tener armas nucleares. Nuestro país, por ejemplo, firmó un acuerdo, o lo hicieron firmar un acuerdo de no desarrollo de armas nucleares. O sea, el hecho de ya de tener... ¿Dónde tenemos un reactor nuclear? ¿Dónde tenemos un reactor nuclear? En Laguna Verde. ¿En dónde está Laguna Verde? ¿En qué estado está Laguna Verde? No, en Veracruz. En Veracruz tenemos un reactor nuclear produciendo electricidad, pero se detuvo todo por acuerdos que normalmente no se comentan, y acuerdos por los cuales, como Carmen Aristegui, pierden los trabajos o la vida. Se detuvo, y México firmó un tratado de no. Pero el simple hecho de tener un reactor nuclear da la posibilidad. Por eso Irán es un peligro, por eso Venezuela no lo es. Bueno, nunca tuvo. Bueno, sigamos con esto, y para pasar, porque ya me estoy metiendo mucho al siguiente pacto, pero ahorita van a ver que todo eso está relacionado. Israel no cumple el pacto, es llevado al cautiverio, insisto, por Nabucodonosor, por allá del 510, 520 a.C. Van a regresar los judíos a Jerusalén, van a reconstruir el muro, primero el templo y luego el muro. El templo va a ser reconstruido por Esdras y los que regresan con él, y el muro va a ser reconstruido por Nehemías. Y luego en el año 400 aproximadamente después de Cristo, ya están ellos en libertad. Luego va a venir Alejandro Magno, Alejandro el Grande, nos
va a conquistar, va a haber guerra contra él, los va a dominar, va a dejar un gobernador a su total beneficio, y luego más adelante se van a liberar de los, pues sí, es que eran griegos, pero estaban aliados con muchos más. Bueno, se van a liberar de los griegos y de Antíoco Epífanes, que es un terrible, cuando a la muerte de Alejandro Magno, su imperio se dividió en 4, y el que quedó al cargo de Jerusalén y de Israel fue Antíoco Epífanes, que era terrible, y lo que va a provocar la revuelta y que la nación de Israel se levante en armas contra sus opresores es que Antíoco va a ofrecer un cerdo en el templo. De por sí los puercos son, para los judíos, son inmundos, y luego todavía ofrece el sacrificio de un cerdo en el templo, cosa que va a volver a hacer el anticristo en la gran tribulación. Pues Israel se levanta indignado, lleno de celos, y de una manera milagrosa, liderados por Judas Macabeo y sus hermanos y sus parientes, los macabeos, van a echar fuera a los griegos y lograr su independencia. Entre ellos luego va a haber en Israel una guerra civil, lucha por el poder, y en esa lucha por el poder van a llegar los romanos, que están en una total campaña expansionista en el mundo para hacer el nuevo imperio. Y cuando llegan allí, los ejércitos romanos ven que hay una lucha, una pugna civil entre los judíos, y escogen un bando, escogen el bando de los macabeos. Y le dicen, nosotros los vamos a poner de tu lado. Perfecto, y ahora sí, con las tropas romanas, con los ejércitos romanos, las legiones romanas del lado de los macabeos, se acaba la guerra civil y se imponen, y de ahí viene Herodes. Herodes era de la familia de los macabeos. Entonces, para cuando el Señor Jesucristo nace, no hubo una guerra contra los romanos, simplemente los romanos se metieron, le dieron su tajada de poder a Herodes, pero ellos toman el control de Israel. En el año 70 después de Cristo hay una nueva revuelta y Jerusalén se atrinchera. Saben que van a perder, que no pueden ganar, pero se van a atrincherar para poder esconder el arca del pacto. No, que sabían que una vez que entraban los romanos se iban a llevar todo lo que hubiera, pero no podían permitir que el arca del pacto se la llevaran los romanos. Hay un arco, que se llama el arco de Tito, en Roma. ¿Alguien lo ha visto? Luego les traigo una imagen del arco de Tito, deberían de haberlo visto alguna vez, donde celebra la destrucción de Jerusalén y el saqueo de Jerusalén. Destruyó el templo, destruyó los muros, destruyó todo. Todo lo que quedó del templo, según los mismos judíos, todo lo que quedó es el actual Muro de los Lamentos, que no era un muro del templo, sino de los cimientos del templo. Entonces ese muro es lo único que quedó, todo lo demás lo destruyeron los romanos. Y ese es el muro donde van y están haciendo rezos, no sé si oraciones, pero rezos sí, y donde ponen ahí también peticiones escritas en papel y las meten entre los espacios del muro. Y hay una sección para hombres y hay una sección para mujeres, pero no puede nadie más que no sea judío entrar allí. Ha habido muchos conflictos porque hay quienes han tratado de llegar allí sin ser judíos y no los dejan, ni siquiera a la parte del muro. Bueno, y Israel va a quedar, por causa de no haber cumplido el pacto, va otra vez a quedar disperso por todo el mundo. Los judíos se van a regar por todo el mundo en el año 70 después de Cristo. Escondieron el arca, mas no todos los demás implementos. La menorá, que es el candelero de 6 brazos, o sea, es un candelero con 6 brazos, en total 7, pesaba aproximadamente 50 kilos de oro. Y en el arco de Tito está como van cargando la menorá un soldado romano. O sea, entraron, sacaron todas las riquezas del templo, pero no el arca. No el arca, no hay ningún registro de que hayan tomado el arca. El arca la escondieron. Actualmente se cree que ya encontraron el arca los judíos, ya están desarrollando elementos que van a usar en el templo para volver a reactivar sus sacrificios. Y se cree que el arca del templo está escondida debajo de la mezquita de Omar o la mezquita de la cúpula.
¿Han visto alguna foto de Jerusalén, verdad? Y ven ustedes ahí una cúpula que parece de oro. Bueno, sí es de oro. No de oro puro, pero sí láminas de oro. Toda la cúpula y es una mezquita. Y allí donde está esa mezquita, allí estaba el templo. Y la única manera de poder reconstruir el templo es derribando la mezquita. Pero imagínense, tratar de derribar una mezquita en Jerusalén, pues no sé cómo le van a hacer, pero le van a hacer. Bueno, la ley nunca tuvo como propósito salvar a los pecadores. La gente que está tratando de guardar los mandamientos debería de darse cuenta de que no es posible guardar los mandamientos. No es posible. Pensemos en uno de los 10 mandamientos. No dirás falso testimonio. No mentir. ¿Quién no ha mentido? Así me decía un señor. No, yo nunca he mentido. ¿Mentira? Es mentira. ¿Cómo que nunca ha mentido? O sea, lo que me está diciendo es mentira. Ya mintió. ¿Quién no ha mentido, hermanos? Así es que ya una sola mentira está quebrando toda la ley. Por un lado del cerco que es la ley, se saltó la ley y quebrantó toda la ley. Pero para poder ser perdonado, para poder ser justificado, tenía que haber un sacrificio. Alguien tenía que morir por la persona. Aquí es donde entra la propiciación, otra vez, justicia por medio de un sacrificio. Muy bien, ¿alguna pregunta de la ley, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Debemos de guardar la ley? ¿No? ¿Para qué nos sirve entonces a nosotros la ley? ¿Por qué leemos Levítico? ¿Para qué todavía tenemos en la Biblia Números? ¿Para qué está ahí el Deuteronomio? ¿Para qué nos sirve la ley? No debemos de guardar la ley, ya no. ¿Pero para qué nos sirve la ley? Es una guía. Miren, la ley nos da luz respecto a lo que le agrada y no le agrada a Dios. ¿Okay? Hay quienes dicen, no, el diezmo se acabó porque el diezmo estaba en la ley. El diezmo era antes de la ley. Dice el Nuevo Testamento que Abraham diezmó. Abraham dio los diezmos de todo. Y Abraham no vivió bajo la ley. La ley incluyó los diezmos. Pero cuando se acabó la ley, los diezmos siguen. Eso no ha cambiado. No debemos nosotros de guardar la ley, pero la ley es una guía acerca de lo que le agrada y no le agrada a Dios. Nos sirve, es útil. La ley contenía, por ejemplo, ¿qué sucede si una jovencita queda embarazada? ¿Qué se debe de hacer? ¿Qué se debe de hacer? Entonces nosotros quedaríamos aquí. ¿Qué es lo que normalmente se hace hoy en día cuando una jovencita queda embarazada? ¿No está sirviendo el micrófono, verdad? No está bien. Bueno, está prendido todo. Bueno, ¿qué se hace? Pues lo que se les ocurre, ¿no? Normalmente, ¿qué es? Ahora le cumples. Aunque el muchacho no sepa hacer nada, normalmente no saben hacer nada. No tienen los estudios terminados, no tienen un trabajo, no tienen un oficio, no saben hacer nada. Hijos sí, pero de ahí en fuera no saben hacer nada más. Entonces los obligan a vivir juntos, porque además es posible que ni siquiera se amen. O sea, puedan estar enamorados y a lo mejor ya a la hora del embarazo el enamoramiento se vino abajo, se acabó. Y los obligan a vivir juntos. Bueno, la ley decía, nada más como ejemplo de que la ley es una guía, la ley decía que toda la decisión de este caso estaba en los padres de ella. Lo que los padres de ella dijeran. Si los padres de ella decían, se larga este joven, no lo queremos volver a ver jamás, fuera de la vida, eso se hacía. Si ellos decían, pues ahora ¿sabes qué? Ahora se van a juntar, ahora se van a casar y a ver cómo. Lo que la familia, lo que los padres de ella determinaran, eso estaba en la ley. Entonces para nosotros es una guía. ¿Qué hacemos en un caso así? Bueno, los padres de ella son los que tomarán la decisión y se acabó. Y deberán de ser sabios, ¿no? A la hora de tomar una decisión así. Qué barbaridad con el sonido, hermanos. Bueno, seguimos. El siguiente pacto que vamos a ver es el llamado Pacto Palestino. El Pacto Palestino tiene una ilustración de una parte nada más, una parte de, ahora sí ya escuchamos, una parte de el actual Israel. La ciudad más moderna de Israel es Tel Aviv.
No traigo mi señalador. Pero lo pueden ver allí, pegado al mar. ¿Qué mar es este? ¿Qué mar es este? ¿Eh? ¿El azul que está en medio? Ah, con este. Ah, sí, ahí está. Es muy sensible. No puedo. Ok. ¿Qué mar es ese, hermanos? Ok. Ahí pegado está Tel Aviv. Esa es la ciudad más moderna actualmente de Israel. Aunque Jerusalén está así en la parte blanca y hacia abajo, pegado al Mar Muerto, al noroeste del Mar Muerto, Dead Sea, ahí dice, está Jerusalén, ¿verdad? Bueno, el pacto palestino, hermanos, aquí viene, se encuentra en Deuteronomio 30, del 1 al 9, y está dividido en 7 partes. No las vamos a observar las 7 partes en las que está dividido. Y declara lo que Jehová hará aún al recoger, bendecir y restaurar a Israel a su tierra. Es unilateral, el pacto palestino es unilateral y provee la seguridad de la tierra prometida, dada y otorgada a la nación de Israel. El pacto palestino básicamente es este. Dios le dijo a Israel: yo te voy a dar la tierra que te prometí, que le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esa tierra es tuya, te pertenece a ti y yo me voy a encargar de que tú la poseas. Mientras tú seas una nación e Israel sea una nación y exista como nación, prometió que les daría la tierra de Palestina. Ese es el pacto palestino. Cuando Abraham sale de su tierra, de Ur de los Caldeos, de Mesopotamia, Dios le dijo: ve a la tierra que yo te daré. No le dijo cuál. Cuando Abraham agarró camino, finalmente ya estaba en la tierra prometida. Dios le dijo: esa tierra que estás pisando, yo te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Ve hacia el norte, ve hacia el sur, y todo lo que alcanzas a ver y más todavía, yo se lo voy a dar a tu descendencia, de la cual voy a ser una gran nación. Como las estrellas del cielo, voy a ser un pueblo para ti. Bueno, luego viene Isaac, la promesa sigue. Abraham va a vivir en el encinar de Mamre, que ya es Palestina. Allí va a comprar la cueva de Macpela, que es Palestina. Isaac, cuando hay hambre en Palestina, se va a ir a vivir un rato a Egipto, va a regresar. Jacob va a volver a Mesopotamia, va a regresar. Luego se van a ir a Egipto, y ahí en Egipto se van a hacer un pueblo muy grande. Luego va a venir el éxodo, la salida del pueblo de Israel de Egipto, el cruce del mar Rojo, 40 años vagando en el desierto del Sinaí, en la península de Sinaí, dándole vueltas hasta la entrada con Josué a la tierra prometida. Déjame regresar un poco. La entrada, ¿verdad? Israel se la pasó por esta parte, dándole vueltas, y luego entraron por este lado, por el este. Entraron del este hacia el oeste. Y cuando dice la Biblia que Josué atravesó el Jordán, lo atravesaron por aquí. El Jordán se detuvo cuando los que cargaban el arca pusieron su pie en el río y se partió en dos, y pasaron en seco las tropas ya de Israel, del este al oeste, a la conquista. Y lo primero que se van a encontrar es Jericó, que aquí no está, ¿verdad? Porque este ya es un mapa moderno, pero no está allí Jericó. No sé si será Jerú, que está ahí arriba, probablemente. Y van a empezar a conquistar la tierra y la van a tomar. Ahora, toda la gente que estaba allí tenían dos cosas que hacer con la gente que estaba allí. Una, los que se fueran de la tierra prometida y huyeran, los dejaban en paz. Los que no se quisieran ir, los iban a matar. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todo lo iban a matar. Todo. No iban a dejar a nadie con vida. A nadie. Ni uno solo. Eso era lo que Dios les dijo, y que incluía el pacto palestino. Vas a ir y vas a tomar la tierra. Y aquí es donde muchos que se oponen a la palabra de Dios, o que
no sé, ateos o contrarios a la verdad, dicen, ¿cómo es posible que Dios haya mandado matar gente? Y haya permitido que mataran niños, y mataran ancianos, y mataran a esta gente, para que su pueblo pudiera tener una tierra. Entonces dicen, el Dios, son dos dioses diferentes. El del Antiguo Testamento es un Dios sangriento, que mata gente, y el Dios del Nuevo Testamento es bondadoso. Dice, a ver, vamos. En el Nuevo Testamento, Dios mató a Ananías y a Zafira por tratar de mentirle. Los mató, ¿sí? Herodes, cuando se proclama y dice, voz de Dios y no de hombre, muere devorado por gusanos, ¿cierto? Todos los apóstoles murieron asesinados, excepto Juan, que murió de anciano. Entonces, también hay muerte, también hay... El Señor Jesucristo hace referencia a los que les cayó la torre en Siloé. Hubo un terremoto y les cayó una torre y aplastó gente que estaba allí. Bueno, eso para que vayan viendo que hay un equilibrio. Ahora, por otro lado, en el Antiguo Testamento también hay una muestra de amor. Lo que quiero señalar es que es el mismo Dios, pero actuando, ¿verdad?, de acuerdo a lo que está sucediendo en la historia de su pueblo y de sus planes. Y sí, Dios mandó matar niños. Y mandó matar hombres y mujeres. La pregunta es, ¿no puede? ¿O es malo lo que hizo? ¿Para Dios será malo matar? Yo les pregunto, ¿es malo para Dios matar? Bueno, más allá de por qué lo haya hecho. ¿Es malo que Dios quite la vida? Bueno, es el creador del ser humano, y que todos los seres humanos merecemos la muerte, todos. Que Dios tenga misericordia de aquellos que confían en Cristo como Salvador personal, ni aún eso de todas maneras nos excluye de la muerte, excepto aquellos que les toque el rapto. Lo que yo quiero señalar, hermanos, es que moralmente Dios le puede quitar la vida a quien Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera, porque Él es Dios. ¿Y quién le va a decir no lo hagas? ¿Y quién le va a decir a Dios haces mal? Yo le pregunto, ¿quién? No hay nadie, que en un momento, Job mismo, ¿no? Job tiene mucho cuidado, en el libro de Job leemos a Job diciendo, yo lo que quisiera es hablar con Dios para que pues habláramos y viéramos por qué me está pasando lo que me está pasando, que Dios me explique por qué me está pasando. Y cuando finalmente Dios habla con Job, no es como resultado de los reclamos de Job, porque Dios no complace a nadie. Aquellos, ¿verdad?, que maldicen a Dios y a ver, Dios, mátame. A ver, Dios no está para cumplir caprichos de nadie, ni estar oyendo retos, ni estar respondiendo a la tentación del hombre. De hecho, la Biblia dice que nosotros no debemos de tentar a Dios. Y tentar a Dios es eso, retarlo y maldecirlo y luchar contra Él. ¿Por qué Dios habría de contestarle a un vil ser humano sus demandas? Mátame si eres Dios. A su tiempo todas las cosas, a su tiempo todo y en su momento. Ahora vean esto, 400 años antes, ahí ya estaba Jacob, pero se va a ir a Egipto porque dice la Biblia que la maldad de esa gente no había llegado a su límite. Luego, 80 años antes de que entrara Josué a la conquista de la tierra prometida de Palestina, para que se cumpliera el pacto palestino, 80 años antes, Moisés trató de liberar a Israel para sacarlo de allí y llevarlo a Palestina, a la tierra que era de ellos, que Dios les prometió, pero no pudo. Mató a un egipcio como parte de demostrar, y cuando empieza a separar a dos de su pueblo, a dos israelitas, le dicen, ¿qué? ¿A mí también me vas a matar como mataste al egipcio? Y se da cuenta que se sabe, Faraón quiere matar a Moisés y Moisés va a huir.
40 años y luego va a regresar y va a sacar al pueblo. Y luego 40 años dándole vueltas. Y dice la Biblia que no habían entrado a la tierra prometida porque la maldad de esta gente no había llegado todavía a su límite. Cuando Josué entró, esas naciones que vivían allí, hermanos, eran terribles. Eran inimaginablemente abominables en las cosas que hacían. Nada más para que se dé una idea. Israel, Jefté y otros más, entre ellos como ejemplo, van a aprender de estas naciones a sacrificar a sus hijos en el fuego. Había un dios, el dios Moloch. El dios Moloch recibía sacrificios humanos, pero no era de que le sacaran el corazón, que era una muerte más o menos rápida, ¿no? O sea, eran tan hábiles los mexicas, y sobre todo en Mesoamérica, porque no eran los únicos que ofrecían sacrificios humanos, pero eran tan hábiles usando la obsidiana que abrían el pecho de la persona viva, la estaban agarrando de los brazos y las piernas, le abrían, ¿verdad? Desplazaban el tórax, que no es cosa fácil actualmente para poder abrir, ¿verdad? Se necesita un aparato mecánico. Bueno, ellos lo abrían, cortaban las arterias principales del corazón y lo sacaban rapidísimo, de tal manera que la sangre en el cerebro de la víctima alcanzaba para que, se supone, pudiera ver su corazón. Y claro, luego ya se murió. Luego agarraban el cuerpo y lo aventaban por las escaleras, y mientras iba aventando sangre por todos lados. Por eso las escaleras eran así, para que los cuerpos no se atoraran en la caída, era parte. Pero lo que hacían la gente de Palestina era tomar a sus hijos, bebés de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, y colocarlos en este dios, una especie de Buda que tenía las manos entrelazadas, y ponían al niño a que se agarrara de un brazo con sus manos y de las piernas del otro, y abajo estaba el fuego en las piernas de esta especie de dios. Y obviamente ese calor que provenía de abajo, asfixiante, rendía al niño, y el niño caía en el fuego y se quemaba vivo. Durante esta ceremonia tocaba Juliano, ¿cómo se llama? Juliano Álvarez, tocaba la banda, todo lo que daba, una escandalera que estaba allá, la música estruendosa y rítmica para que la gente bailara, y la música sonaba con el propósito de que los padres y los que estaban ahí no escucharan los gritos del niño a la hora de morir quemado, los gritos desgarradores y terribles de una criatura, de un infante muriendo. Y eso era una de las cosas terribles y abominables que hacían. Y Dios dijo: la maldad de esta gente que vive en Palestina ya llegó al límite. Por eso destruyó Dios Sodoma y Gomorra. Por eso le cayó Katrina a Nueva Orleans, hermanos. Por eso les han pasado lo que les han pasado a las ciudades, porque llega un punto en el cual, oiga, cuando el huracán Katrina golpeó Nueva Orleans y se rompieron, ¿verdad?, los que contenían el mar, porque Nueva Orleans está por debajo del nivel del mar, y la ciudad estaba inundada y la gente moría, estaban violando mujeres, estaban violando niños, estaban violando ancianas, hubo homicidios, la gente se refugió en el domo de Nueva Orleans, y ahí en el baño mataron gente, la apuñalaron y estaban violando a las mujeres. Era Sodoma y Gomorra. Y se metieron a saquear las casas para buscar la droga, porque droga, pues, la saben. Eso hicieron. Llegó hasta el colmo de Dios. O sea, hay maldad de pueblos que llegan hasta el colmo de Dios, donde Dios dice: basta ya. Y Palestina era una tierra así. Ahora, todos los niños que fueron muertos en la conquista se fueron al cielo, porque esos niños iban a crecer, iban a ser igual o peores que sus padres, y su maldad es lo que Dios juzgó, y así lo juzga Dios.
Ahora, si alguien quiere decir, pues a mí no me parece correcto, bueno, pues entonces usted seguramente será más justo que Dios. Y ya veremos, porque un día va a morir y va a rendir cuentas delante de Dios y ya le podrá reclamar a Dios y decirle, Dios, pues no eres justo. Ya veremos, ¿me explico? Es decir, nosotros no tenemos absolutamente nada que reclamarle a Dios o en qué estar en desacuerdo con Dios, porque lo que Dios hizo fue justo. Usó a su pueblo para juzgar esas naciones depravadas, perdidas, entregadas al pecado, y salvar a los niños en su inocencia todavía de una vida así. Ahora, si todavía alguien no lo quiere ver de esa manera, pues véalo como quiera. Si alguien todavía quiere reclamarle a Dios, le voy a decir algo. Hace 20 años había un perro que le ladraba a la luna todos los días y odiaba a la luna y le ladraba y deseaba de todo corazón que desapareciera la luna. Y se murió el perro. Y la luna sigue, ¿verdad? Así es como funcionan las cosas. Alguien habrá que diga, pero ¿por qué Dios mandó matar a los niños? Para juzgar a esos pueblos depravados. Oiga, la conquista de España en Mesoamérica era tan improbable como, no sé, como hallar una aguja en un pajar, y sin embargo sucedió. Juicio, ¿no? De aquellos que están mal. Hermano Varela, levantó la mano. Sí, pues es algo similar a lo que pasa aquí, por ejemplo, nada más aquí en Tijuana. A mí me gusta mucho oír el radio en las mañanas y se oye mucho de parejas que tienen hijos, pero son hijos nada más de ella. Y cómo se ven casos de maltrato de niños que los violan, los queman, los golpean, los matan, los pian. Sí, sí. Y eso es maldad. Y casi diario. Claro. O sea, no hay una razón. En el caso de Israel, va a entrar a tomar posesión de esa tierra. Y los pueblos tienen la posibilidad de rendirse e irse a otro lado, o de enfrentarse a Josué, que viene respaldado por Dios. Lo que hicieron algunos astutos gabaonitas, los gabaonitas lo que hicieron fue ver y creer que efectivamente Israel iba a destruir a sus pueblos. Entonces se disfrazaron ellos, se pusieron ropas harapientas, echaron pan mozo, ¿verdad? Y salieron, fueron a ver a Israel, a Josué, y le dijeron, mira, nosotros venimos de muy lejos. Cuando salimos, nuestro pan venía fresquecito y nuestras ropas venían enteritas. Imagínate el viaje enorme que hicimos, Josué, para hacer pacto contigo. El error de Josué fue no preguntarle a Dios nada. No le preguntó nada y para pronto hicieron pacto y dijeron, hacemos pacto y los vamos a respetar y no vamos a tocarlos nunca. Pero luego descubren que allí viven y les dicen, oigan, nos engañaron, los vamos a matar. Y Josué dice, hicimos un pacto y no lo podemos romper. Los vamos a hacer a ustedes aguadores y leñadores y van a ser nuestros siervos. Y ellos dicen, somos sus siervos, no hay ningún problema, nada más no nos maten. Cuando sus vecinos se dan cuenta que los gabaonitas hicieron un pacto, se arman para atacarlos y le mandan decir a Josué, José, nosotros tenemos un pacto contigo, defiéndenos. Y ahí va Josué con el ejército y de paso pues arrasa con todos esos enemigos perversos. No hay ninguna necesidad de que yo, hermanos, trate de justificar lo que hizo Dios. Yo no soy nadie para justificar lo que Dios hizo. Y sí, Dios mandó matar a todos estos pueblos perversos. Puedo decir por qué. Los estaba juzgando, era un juicio de parte de Dios. Además de que Dios le había prometido a Israel esa tierra. Y ahí se van a quedar. Ahora, no terminaron la conquista. Ni terminaron de ir todo lo que debieran ir hacia el suroeste, ni terminaron de ir todo lo que tenían que ir al norte, ni terminaron de ir todo lo que tenían que ir al sur de su tierra. Poco a poco fueron muy decidiosos, como se acomodaron en un lugar y estaban muy cómodos, pues eso de salir a ganar almas, pues como que no está bien, ¿verdad? Tan cómodo que estoy yo. Bueno, pero con el tiempo finalmente, con Salomón sobre todo, van a alcanzar su mayor extensión territorial, con Salomón, ni siquiera con David, con Salomón. Se van a instaurar en ese momento como uno de los reinos más avanzados tecnológicamente, económicamente, culturalmente en el mundo, que
que en los libros de historia no se nos enseña, pues es porque la historia que nosotros aprendemos es la historia de Europa y de América, o sea, la historia de Occidente. Estaba justo viendo apoyé ahí a mi suegra con una clase en la prepa de literatura y decían que el teatro desapareció en la Edad Media, que se desapareció, que no hubo teatro en la Edad Media, el catolicismo controlaba todas las artes y decía pues que era pecado, ¿no? Eso era del diablo. Para variar. Entonces dicen desapareció, pero la verdad es que el teatro no desapareció. El teatro en Japón continuó su desarrollo, el teatro en China, en Asia, los árabes continuaron el desarrollo de las ciencias como las matemáticas. Nuestros números son arábigos, porque los europeos en relación con los musulmanes estaban, pero sí, en la edad de piedra, atrasadísimos. Ellos estaban desarrollando la geometría, el álgebra, y Europa ahí atrás. Entonces nuestra visión del mundo es la historia, no sé, de Europa, pero la verdad es que Israel en este momento no es un imperio porque no es expansionista, pero sí tiene una gran riqueza, tiene tratos con los fenicios y los barcos de los fenicios están teniendo comercio con Israel. Salomón tenía toneladas de oro, toneladas de plata, el bronce era incontable, no se podía ni contar el bronce. Es más, durante los tiempos de Salomón la plata casi no tenía valor de la cantidad enorme de plata que había en Israel. Bueno, ya sabemos luego que el reino se empieza a decaer, se rompe el pacto y aproximadamente ¿en qué año Nabucodonosor va a llevar cautivo a Israel? Antes de Cristo. ¿En qué año, aproximadamente antes de Cristo, Nabucodonosor va a llevar cautivo a Israel? Primero los van a conquistar, es el imperio medo, que luego va a ser el imperio medo-persa, que luego va a ser el imperio persa, finalmente, ¿no? Para cuando el llamado Jerjes, o Artajerjes, que es el mismo, el de 300, va a tratar de va a invadir a Grecia, el de la guerra de las Termópilas, el que sí va a entrar efectivamente a Grecia. ¿Cómo le llaman también? ¿Cómo se llama también? Es Darío, ¿no? Jerjes es Darío también. Bueno, él va a estar casado con una judía, Esther. Adasa es su nombre hebreo, Esther es su nombre persa. Ahí está Israel, porque Nabucodonosor se los va a llevar cautivos. Primero los había dejado, pero como eran tan conflictivos, se vuelven a rebelar y ahora sí va y los destruye, destruye el templo, ¿verdad? Se lleva todas las cosas del templo, las guarda, las almacena, eran de oro, todas las cosas eran de oro, las va a almacenar y se va a llevar cautivo a Israel. Y allá Israel va a florecer por 70 años en Mesopotamia. Primero van a llegar a Babilonia y luego los persas van a cambiar su capital a... ¿Cuál era la capital del imperio persa? A ver, los preparatorianos tienen que saber algo de historia. No, ya no fue Babilonia. ¿Siria? Siria no tiene nada que ver, criatura del Señor. Son los persas. Arabia. Siria está más hacia el oeste y todavía existe, es un país y hay una guerra civil todavía. ¿Cómo se llama el presidente de Siria? Al que han tratado de derrocar y no se ha dejado. ¿No? Bueno. Muy bien. Continuamos con esto. Israel va a ser llevado cautivo 70 años. 70 años está en Mesopotamia de regreso allá. Van a volver en oleadas de gente a volver a empezar a querer poblar a Israel. En este momento es el reino del norte, Judá,
y pues la capital es Jerusalén. Van a volver, hay gente viviendo en los alrededores, van a volver a tomar Jerusalén, van a poblar, van a reconstruir el templo, los muros, y Jerusalén va a volver a florecer. Y ya les conté la historia, eso fue alrededor del año 530, 550 antes de Cristo. Luego van a volver, se van a establecer, van a llegar los griegos, se van a liberar de los griegos, de Alejandro Magno, van a llegar los romanos, y de los romanos vuelven a tratar de liberarse. Pero el Señor Jesucristo había profetizado que vieran bien el templo y los muros y Jerusalén, porque no iba a quedar piedra sobre piedra. En el año 70 después de Cristo, Tito, que no es emperador cuando empieza, pero termina siendo emperador, arrasa Jerusalén. Saquea el templo, saquea las casas, asesina a todos los que puede, y la gente que ya había logrado huir, los judíos que habían logrado huir, y a los que él todavía va a conceder a algunos la vida, son los que quedan, y los judíos tienen que huir y regarse por el mundo. Muchos de ellos van a huir hacia lo que durante la Segunda Guerra Mundial es conocido como Polonia, la Unión Soviética. Por todos lados se regaron. Europa estaba llena de judíos. En la Edad Media está llena de judíos, España. Y cuando la Reforma Protestante, volvemos a ver a los judíos allí, donde los reyes españoles no van a permitir el protestantismo en España, a través de la Inquisición española, que fue brutal, ni a los judíos. Entonces les dicen, o se van de España, o se mueren, o se convierten al catolicismo. Y entonces muchos judíos que tenían sus negocios en España bien asentados dicen, pues ¿cómo me voy? Porque además es vete, pero me dejas todo. O sea, lo que hizo la Alemania nazi ya lo había hecho España con anterioridad. Y muchos judíos dicen, no, pues me quedo, juran lealtad al catolicismo, y de ahí en adelante los van a llamar los marranos. A esos judíos que se convirtieron al catolicismo son conocidos como los marranos. Así les pusieron, ¿verdad? Porque por cuestiones de dinero. Ahora, Israel, sí hay judíos viviendo en Jerusalén y en Palestina, pero está bajo el control árabe. Habría que ver las cruzadas, el intento de retomar Jerusalén ahí en el año 1000, los cruzados, donde son nobles. Tenemos la idea, ¿no? Platicaba con mi hija la idea de que había muchos caballeros forrados con una armadura, pero realmente eran muy pocos, solamente los nobles que tenían dinero. Sería el equivalente ahorita de decir, ¿cuántos quieren ir a la guerra? Pero cada quien, el que quiera ir, se tiene que comprar su tanque. Un tanque, ¿verdad? Para poder ir. ¿Cuántos pudieran comprarse un tanque para ir a la guerra? Bueno, y también pueden ir todos los demás con lo que quieran, Y entonces la gente dice, voy a ir con mi cuerno de chivo a la guerra. Sí, pero ¿qué posibilidades tienes de sobrevivir? Los nobles serán los que van a ir, los caballeros templarios, a tratar de retomar a Jerusalén, y sí lo van a lograr. Van a tomar Jerusalén, pero luego va a venir Saladino y los va a echar para afuera, hasta la modernidad, donde Inglaterra, ya ven Inglaterra, el Imperio Británico, con la reina Victoria, sobre todo alcanzando va a llegar allí también a Palestina y lo va a conquistar. Va a ser un territorio bajo el control británico. Lo mismo que la India, lo mismo que China, lo mismo que todos lados, ¿no? Que los británicos andaban en todos lados. Seguimos, estoy dando rapidísimo este asunto, hasta que llegamos a la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, pues lo que Hitler le hizo a los judíos, de matar entre 5 y 6 millones de judíos en los campos de concentración. Primero lo hizo, sí, porque los odiaba, y no es cierto nada de lo que dijo. El primer justificante de Hitler fue que los judíos alemanes no habían querido ir a la guerra en la Primera Guerra Mundial. Y eso era mentira, porque su superior era un judío, y los judíos fueron a la guerra. ¿Ok? Sí defendieron la bandera alemana durante la Segunda Guerra Mundial, los judíos. La segunda razón era que los judíos controlaban los bancos alemanes, y Alemania estaba hundida, como México hoy, en una crisis económica. Bueno, peor. Estaban, al haber perdido la guerra y estar pagando los gastos de la guerra a los que lo habían vencido, pues Alemania se sumió en la pobreza, en el hambre. La gente estaba muriendo de hambre, literalmente.
Bueno, y mientras que los banqueros judíos tienen mucho dinero, mucho poder, controlan la economía del dinero, y ellos pues no parecieron, ¿verdad? Sería, no sé, exactamente igual que ahora en México, la situación que se está viviendo. ¿Ustedes creen que los banqueros están pasando hambres? ¿Están viviendo situaciones críticas? No, hermanos, hay estudios, bueno, terribles, ¿no? ¿Para qué le movemos aquí, agitamos más la turbulencia? Bueno, entonces lo que va a suceder es la persecución que se va sobre los judíos, que Hitler, para poder hacer su guerra, necesita dinero, y ese dinero lo tienen los judíos. Lo que va a hacer es quitarles el dinero, robarles el dinero. Ahora, el dinero está controlado, no solamente lo tienen los judíos, pero también está Suiza y está la Iglesia Católica. Y Hitler se va a arreglar tanto con unos como con otros para poder hacer lo que iba a hacer. ¿De acuerdo? Hubo muchos sacerdotes católicos que no estuvieron de acuerdo con lo que estaba pasando. A muchos de ellos también, ¿verdad?, los silenciaron, como haya sido que fue. Pero más allá de eso, viene la persecución sobre los judíos. Termina la Segunda Guerra Mundial. El mundo sabe, se entera lo que les hicieron. Y finalmente dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer con ellos? Con los judíos que están saliendo de los campos de concentración, que son muchos, más todos los que tenemos aquí. Vamos a compensarlos de alguna manera. Se forma la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y les dan 3 opciones. Una opción estaba en América, otra opción estaba en África, y la otra opción estaba precisamente en Palestina. Darles un territorio y que se fueran a vivir allí tranquilos y en paz. Siendo Inglaterra quien controla Palestina, les dice, bueno, pues ahí están, les damos un pedacito de tierra, no Jerusalén, ni siquiera llegaban al mar su territorio, les dieron ahí un pedacito de tierra y les dijeron, pues ahí acomódense. A ver, votemos para poderles ceder un territorio a los judíos, y México votó a favor. Como integrante de la Organización de las Naciones Unidas, la mayoría de los países votaron a favor y ahí pusieron a los judíos. Pero como el sapito. Primero, el mundo árabe no los quería, porque nunca los ha querido. Segundo, ellos una vez que llegaron ahí, llegaron cargados de dinero. No solamente llegó gente muy pobre, sino llegaron todos los que habían huido, todos los que se habían regado por el mundo, cargados de dinero, porque si algo tienen los judíos es dinero. Yo no sé cuántos judíos pobres conoce usted. De hecho, no creo que haya. ¿Y sabe por qué no hay? Porque la ley decía así. La ley decía, si tu hermano judío, o de Israel, pues, porque no nada más son los judíos sería de Judá, pero Israel engloba todas las tribus. Si tu hermano anda pasando las de hambre, tú le vas a dar dinero y le vas a prestar sin réditos. Luego tu hermano te va a pagar, y si tú un día tienes necesidad, pues él también te va a ayudar. De tal manera que para cuando vuelven del cautiverio, los judíos ya no viven pobres, porque entre ellos se ayudan. Actualmente los judíos controlan los diamantes, el movimiento de diamantes, y lo hacen de palabra, ni siquiera firman documentos. Mueblerías, panaderías, negocios, 1000 están metidos en la política en Inglaterra y en Estados Unidos. Véanlo así, la mayoría de los republicanos son amigos, son cristianos fervientes y amigos de los judíos. Y el actual presidente no quiere a los judíos. El actual presidente Obama no los quiere. De hecho, cuando fue el presidente, el primer ministro de Israel, porque tiene primer ministro, cuando vino a Estados Unidos, Barack Obama no lo recibió. Llegó al Senado de los Estados Unidos y le aplaudieron, pero así de viva, y ganó las elecciones. De hecho, acaba de ganar, se acaba de reelegir. Deberían de saber. Hubo elecciones en Israel y las volvió a ganar. Se reeligió. Él es el partido conservador, es decir, es un judío religiosamente hablando recalcitrante. Bueno, se les da ese territorio en 1946, y para 1947 declaran su independencia y se declaran una nación. Y Estados Unidos es el primero que dice, yo te reconozco. Y para que te puedas defender de tus enemigos, yo te vendo todas las armas que tú quieres, incluyendo la bomba nuclear.
Bueno, Israel entonces se arma de un ejército, los árabes, lo vamos a ver más adelante, los van a tratar de destruir. Y de una manera milagrosa, van a ganar. Y cada vez que hay guerra contra los árabes, hay una guerra, la guerra de los 6 días, porque duró 6 días. En 6 días llegaron hasta Jerusalén, tomaron Jerusalén y el control de Jerusalén, y luego les dijeron, ¿ya lo vas a regresar? No, no les voy a regresar nada. Y Estados Unidos los detuvo, llegaron hasta el canal de Suez. Hasta el canal de Suez llegaron los judíos. Y Estados Unidos les dijo, ¿saben qué? No, ya, párale ahí, ya. Les dijeron, está bien, nada, porque tú no lo pides hasta aquí. Pero no se vuelvan a meter con nosotros. Impresionante lo que he hecho. Y ahí está Israel. Más adelante, en los 70s, se va a aliar Libia, Siria, Egipto, Líbano, los árabes sauditas contra Israel. Entonces el Mossad israelí, ¿verdad? Dice, ¿saben qué? Nos van a atacar. Van a lanzar toda la fuerza aérea de todos estos países, nos van a atacar en un momento, y luego van a venir los tanques y las tropas por tierra. Y dijeron, bueno, pues antes de que nos la ganen, en la noche despliegan sus aviones y destruyen la fuerza aérea de todas estas naciones, sacan sus tanques, y antes de que tú me pegues, yo te pego. Y todavía Israel se extiende más hasta lo que actualmente es. Y van a llegar al Golán, van a llegar, ¿verdad?, a los altos del Golán, van a llegar hasta el mar, van a llegar y se van a expandir, y va a haber algunos territorios que se declaran neutros, donde nadie puede vivir. Pero el problema que ahorita hay es que Israel está construyendo casas ahí, porque hay muchos judíos que no tienen dónde vivir, y están construyendo casas donde no debieran, según esto, de construir. Pero pues yo estoy a favor de Israel. Ahora, ¿quiénes son los que más están padeciendo esta situación? Los palestinos. Porque ni siquiera nadie quiere reconocer a Palestina como un país. Y sí, hay niños muertos y mujeres muertas, y hay bombardeos, y hay muerte de un lado y del otro, y claro, sí, es ahora sí que los palestinos avientan piedras y los israelitas les disparan de a veras. Pero pues yo les sigo yendo a Israel. Porque los que bendigan a Israel serán benditos, y los que lo maldigan serán malditos. Ese fue el grave problema de Hitler. Si Hitler no hubiera tocado a los judíos, bueno, no hubiera podido hacer nada de lo que hizo, pero pues tampoco le hubiera ido como le fue. Se puso contra el pueblo de Dios. Y esto, hermanos, porque eso es exactamente el pacto palestino. La nación de Israel siempre va a tener una tierra, y esa tierra es Palestina. Dios se la dio. Y aunque haya pueblos y naciones que no quieran que estén allí, Dios les dio esa tierra. Y la van a tener durante todo el milenio, hasta que Dios destruya finalmente la tierra y se acabó. ¿De acuerdo? Ese es el pacto palestino. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Es muy importante que el receso, hermanos, lo empecemos puntuales, porque tenemos la presentación, ¿verdad?, del bebé, tenemos los cumpleañeros, tenemos música especial y tenemos una predicación de 1:30. Así es que hay que aprovechar el tiempo. Suban a tiempo, hermanos, suban a tiempo para el receso. Empezamos el culto a las 11:25, exactamente 11:25, hermanos, ni un minuto más tarde, porque tenemos un programa extenso el día de hoy. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por lo que hemos visto el día de hoy. Rogamos que en nuestro corazón haya paz respecto a todos los juicios que Dios ha hecho, y aunque no los podamos entender del todo, y aunque mucha gente no los quiera aceptar, no hay quien pueda reclamarle al Creador las cosas que hace. Nosotros nos sometemos a ti y te agradecemos porque nos has salvado, porque somos tus hijos, porque estamos en paz contigo, y ya no más somos tus enemigos, sino ahora no solamente amigos, sino tus propios hijos. Gracias te damos, Señor, en nombre de Cristo Jesús.